Como les decía, a un universo paralelo, que es el universo de las sincretinas que está en expansión. Vamos a ir tratar de la biología básica hasta la traducción clínica del por qué las incretinas, que son los GLP-1, lo vemos ahorita con bastante información. Ya llegaron los GLP-1 inyectables cada semana, ya tenemos dulaglutide, ya estamos con semaglutide también llegando y próximamente a finales de año el tirzepatide. Entonces vamos a tratar de ver ese universo. Como ustedes saben que esto es básicamente un material para profesionales como ustedes de la salud, así que lo podemos comentar. Y comentemos este gráfico que me parece muy trascendente. Es una revisión de la revista Natura, básicamente de endocrinología, que nos dice todas las estrategias terapéuticas para el manejo de la diabetes. Algunas de ellas ustedes ya la conocen, como la metformina, que aumenta la captación de la glucosa, que ese es su efecto. Las tiroxidenionas, que también aumentan la captación de la glucosa por parte de los tejidos periféricos musculares. Tenemos las sulfonilureas, que incrementan la liberación de ¿qué? De insulina. Los DPP4 inhibidores y los GLP-1, que también aumentan la secreción de la insulina. Fíjese, el primer elemento que hacen los GLP-1 incrementan la liberación de insulina como lo hacen los inhibidores DPP4. Las tiroxidenionas también aumentan por parte del hígado la sensibilización de la insulina. La metformina, además de aumentar esta liberación, ¿ya? O mejor dicho, la captación de la glucosa por parte de los tejidos, disminuye que el hígado produzca glucógeno, o sea, glucosa. Y aquí tenemos un elemento que lo hemos estudiado bastante, que es los inhibidores SGLT2, que aumentan la excreción de la glucosa por parte del riñón, es decir, son glucosúricos. Por otro lado, tenemos también las tiroxidenionas con un aumento de la captación a través del tejido adiposo. Y a nivel intestinal, miren cómo aparecen nuevamente los GLP-1, ¿ya? Que disminuyen el vaciamiento gástrico, y vemos los inhibidores de DPP4 que incrementan las GLP-1, que lo inyectamos aquí, acá lo incrementa los DPP4, y la metformina también incrementa los GLP-1 y disminuye la absorción de glucosa. Si nosotros entendemos este gráfico, podemos darnos cuenta de que no solamente actúa a nivel pancreático los GLP-1, sino que también actúan a nivel gastrointestinal. Y eso es un dato muy interesante a tenerlo en cuenta. Para esta presentación, que tiene ciertas características de reservado, sin embargo no hay una declaración financiera, todas las directrices y imágenes están a disposición del público, no son imágenes que tengan alguna restricción. Estas son, si ustedes quieren ingresar al link de la expansión de las incretinas, ahí tienen ustedes el link principal de toda esta revisión que se hizo de las incretinas. Al que esté interesado, yo los invito a que ingresen en ese mundo de las incretinas, porque si ustedes quieren en el futuro tratar obesidad, las incretinas van a ser las moléculas, tanto en pacientes diabéticos como en no diabéticos, pero sobre todo en obesidad. Va a ser necesario que conozcan esos datos. Vamos a introducirnos en el tema. ¿Qué son las incretinas? Son hormonas. Punto 1. ¿De qué están formadas o cuáles son? ¿Son algunas de ellas? ¿Son una sola? Pues hay dos. Hay
lo que se llama el GIP, que es el polipéptido insulinotrópico dependiente de glucosa, y el GLP-1, que es el péptido similar al glucagón 1. ¿Qué hacían? Potencian la secreción de la insulina por parte del páncreas. ¿Y qué estimula esta liberación? Las comidas. Cuando ustedes comen, a través de estas acciones directas del GIF, que le vamos a llamar polipéptido, le vamos a llamar, para no decir polipéptido insulinotrópico dependiente de glucosa, que nos suelta 3 letras y parece que tiene un carrusel de palabras, y los GLP-1, el GIF y GLP-1. Y en forma indirecta sobre los islotes también actúan los GLP-1. Es decir, que directa e indirectamente el GLP-1 induce ¿qué? Liberación de insulina. ¿Es bueno que induzca liberación de insulina? Sí. Pero ¿cuál es la diferencia con las sulfonilureas? Que también las sulfonilureas te liberan insulina, pero a un costo. ¿Cuál es el costo? Deterioro de las células beta. Glibenclamida, acuérdense. La glibenclamida le damos a todos nuestros pacientes, ya no debe de darse eso. Hay pacientes, está proscrita en unos estados, en unos países, pero aquí se la usa, glibenclamida. ¿Qué hace? La maravillosa, estimula la secreción de insulina, pero lo va perdiendo la capacidad las células beta. En cambio, estas incretinas GLP-1 y GIF aumentan directa e indirectamente la liberación de insulina, pero preservan a las células beta pancreáticas. ¿Queda claro esa parte? Las células beta, el GIF y el GLP-1 también regulan la liberación de glucagón a través de vías directas e indirectas. ¿Qué significa eso? Que para la liberación de glucagón. Porque si hay glucagón, hay mayor producción de ¿qué? De glucosa por parte del hígado. Y eso no nos conviene a nosotros, el glucagón. ¿Qué tú haces cuando tienes una situación de hipoglicemia sintomática? Le das glucagón. ¿Y qué hace? Enseguida el paciente se... ¿Qué me pasó? Entonces, también ustedes deben de pensar que las células betas, el GIF y el GLP-1 también regulan la secreción del glucagón a través de vías directas e indirectas. Ahora hablamos de hormonas. Las hormonas, ¿dónde se tienen que ir? A los receptores para funcionar. Los receptores de las hormonas incretinas, GIF, receptor, y GLP-1, receptor, porque tiene la R, están ampliamente distribuidos más allá del páncreas. No solamente están en el páncreas, sino en el cerebro, en el sistema cardiovascular, en el sistema inmunológico, en el intestino, en el riñón. Luego coincide con una amplia gama de acciones que le llamamos acciones incretínicas extrapancreáticas. Piensen eso. Los GIF y la GLP-1 tienen receptores, no solamente en el páncreas, sino en otras áreas, incluso el cerebro cardiovascular, que nos va a interesar posteriormente. Esto produce actividades glucorreguladores y anorexígenas. ¿Son anorexígenos los GLP-1 y GIP? Respuesta, sí. Sale una pregunta y van a decir, no, son anorexígenos. ¿Por qué? Porque incrementan la saciedad, disminuyen el vaciamiento gástrico, o sea, te sientes lleno. Entonces, cuando tú te sientes lleno, no quieres único que seas un glotón, comer. Estas actividades glucorreguladoras y anorexígenas han apoyado el desarrollo de terapias basadas en incretinas para el tratamiento de la diabetes y de la obesidad. Entonces, pregunta, ¿para qué sirven? Para el control del azúcar. ¿Y para qué más?
para disminuir la obesidad del paciente. Y aquí tenemos GLP-1. Sabemos nosotros que dentro de estas dos imágenes, al perder peso, al disminuir la hemoglobina glicosilada, al disminuir la esteatohepatitis, al disminuir las enfermedades cardiovasculares, al disminuir la inflamación y disminuir la neurodegeneración, todo esto está supeditado por el efecto de los GLP-1. Todas estas, a grosso modo, son acciones de los GLP-1. ¿Cómo fue la historia y cómo se descubrió las incretinas? Es muy alta la historia, pero vamos a ver ciertos aspectos. En el 1902, más de 100 años, se reveló la primera hormona de secreción exógena pancreatina, que es la secretina. En el 64, yo tenía 2 años, la ingesta oral de glucosa provocaba una mayor secreción de insulina que la utilización de infusión intravenosa, es decir, que había un efecto incretínico. Esa es pregunta de cajón para este parcial. ¿Qué es el efecto incretínico? A grosso modo es el efecto que se ve solamente cuando utilizamos glucosa oral y no intravenosa. Cuando yo como, activo el sistema de los incretinas. Cuando yo me inyecto glucosa, cuando yo me inyecto glucosa, no aumento las incretinas. Eso se llama efecto incretinas. En el 61, el doctor John Brown había aislado una hormona candidata del intestino porcino con péptidos de 42 aminoácidos que la llamó polipéptido inhibidor gástrico. En el 73, Brown y el doctor Dupré probaron la posible actividad incretina en humanos utilizando una preparación de ghee porcina que fue purificada. Para el año 1987, el ghee porcino no estimulaba la secreción de insulina en personas con diabetes tipo 2. El doctor Now observó en el 86 su efecto incretina se perdía o se reducía gravemente en personas con diabetes tipo 2. En diciembre del 87 se descubre el potencial insulinotrópico similar al que es el GLP-1, que en realidad era mayor que el GIP estudiados en los mismos experimentos. Y el análisis comparativo entre GIP y GLP-1 se dice que estimulan la secreción de insulina al comienzo de la comida antes de cualquier aumento apreciable de la glucosa plasmática. Entra comida y se activa. Entra comida y se activa. Veamos la fisiología. Yo como y el aparato digestivo libera GIF y libera GLP-1. Hay una enzima que se llama DPP4 que los degrada. De ahí nacieron los inhibidores de la enzima DPP4, sitagliptina. O sea, se degradan rápidamente. Y lo que hacen los inhibidores estos de la enzima DPP4 es que bloquean al inhibidor y los hacen estar más tiempo en el torrente sanguíneo, lo cual hace un posible efecto reductor de glucosa, porque mientras no estén degradados,
actúan liberando insulina del páncreas. Cuando vemos los efectos biológicos de los inhibidores es que aumenta la absorción y almacenamiento de glucosa y de triglicéridos, aumenta la secreción de insulina y disminuye la secreción de glucagón, y son efectos dependientes de los niveles de glucosa. Esto es la parte fisiológica. ¿Quién inhibe al GIF y al GLP-1 que inmediatamente después de la ingesta aumentan en el torrente sanguíneo? ¿Cuáles son? Lo inhiben los DPP4. ¿Qué tenemos para inhibir al inhibidor? Los inhibidores de DPP4, que son fármacos que ustedes lo conocen muy bien. Janumet, metformina más sitagliptina, por ejemplo. ¿Cuál es la diferencia de la sitagliptina con los GIF y con los GLP-1? Que la sitagliptina es neutro en la reducción de eventos cardiovasculares y MACE en comparación con el GLP-1, inhibidores GLP-1. Funciones de las incretinas, GIF y GLP-1 en diferentes órganos. ¿Qué hacen en el cerebro las incretinas? Aumentan la saciedad y disminuyen el apetito, especialmente el GLP-1. ¿Qué hace en el páncreas el GLP-1? Aumenta la insulina y disminuye la apoptosis de células beta. ¿Qué significa apoptosis? Muerte. ¿Qué hace en el tubo digestivo? Disminuye el vaciamiento gástrico o la velocidad de vaciado gástrico. ¿Quién lo hace? El GLP-1. ¿Qué hace el GIF? Aumenta la memoria. Aumenta la insulina liberación por páncreas, aumenta la liberación de glucagón o la regula, disminuye la apoptosis de las células beta y disminuye la secreción de ácido gástrico. Esas son las acciones del GIF. ¿Cuáles son los efectos fisiológicos? El efecto fisiológico es el efecto incretina. Estos GLP-1 funge como agente neuroprotector, anorexígeno, vasodilatador, evita o disminuye el remodelamiento cardíaco. Los GLP-1 producen natriuresis, producen diuresis, aumenta la actividad osteoblástica, disminuye el vaciamiento gástrico y la gluconeogénesis hepática, o sea, la formación de glucosa por parte del hígado. Y miren los efectos fisiológicos aquí. Todos estos, vamos a ver lo que corresponde al corazón. Los GLP-1 disminuyen las lesiones del corazón. Los GLP-1 disminuyen el remodelamiento cardíaco. Yo les he dicho a ustedes siempre que me gusta a mí cada año cambiar el modelo de mi carro. Eso se llama remodelación. En el corazón remodelar es malo y es perjudicial. ¿Qué producen los vasos sanguíneos? Vasodilatación. Produce proliferación de células endoteliales y disminuye el estrés oxidativo. ¿Qué hace en el tejido adiposo pardo? Hace un aumento de la oxidación de las grasas y un aumento de la termogénesis del tejido, porque si aumenta la termogénesis, disminuye la cantidad de tejido graso. Mira lo que hace en el hígado, por eso es que estos medicamentos también están relacionados a un efecto hepatoprotector, como es aumento de la glucogénesis, disminución de la gluconeogénesis, disminución de la síntesis de lípidos, la oxidación de lípidos aumenta, disminuye el estrés oxidativo, la fibrosis, inflamación,
muchos aspectos favorables relacionados a la parte hepática. Y vamos al riñón. Aumenta la natriuresis, disminuye la actividad de renina, disminuye la angiotensina 2 plasmática y disminuye la tasa de filtración glomerular. De tal manera de que no tenemos datos de renoprotección de estos fármacos, pero sí tenemos datos de control lipídico, control de la presión arterial en los pacientes que lo toman. Pero los GLP-1 tienen todas esas acciones. Vamos a tratar de entender el epitelio intestinal que demuestra diferentes tipos representativos de células enteroendocrinas. Aquí tenemos la célula D, productora de somatostatina gástrica, con proceso de vaso lateral que se comunica con B, que es la célula G, que produce gastrina, la célula CEE de tipo cerrado y la célula CE de abierta, que está aquí como vemos, de tipo delgado y colónico con extensión vasolateral de los neurópolos. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que existe en el epitelio intestinal diferentes tipos representativos de células endocrinas que cada una de ellas va a mantener, dependiendo de la célula, tanto la D como la G, que ejerza una tipo cerrado, tipo abierto, para que se pueda utilizar lo que se llama los neuropodos. Si ves esta parte de aquí, neuropodos, que ya vamos a ver de qué se trata. ¿Qué pasa en los islotes y en el efecto incretina? Yo como, miren, las células K y las células L. Las células K producen el GIF y las células L producen GLP-1 con estos cantidad de aminoácidos. Todos estos van a utilizarse a nivel de páncreas, que funcionan los efectos incretínicos, que aumentan la liberación de insulina, y efectos incretínicos también que van a producir lo que se llama el DPP4, ¿ya?, que se inactiva en estos elementos. O sea, que tenemos aminoácidos de 737, pero por la acción de DPP4 nosotros tenemos otros tipos de DPP4 y GIF producen estas alteraciones en la nomenclatura de estas células. Pero lo importante es que ¿quién produce el GIF? Las células K del intestino. ¿Y quién produce el GLP-1? Las células L del intestino. Van al páncreas, pero pueden sufrir una inactivación por el DPP4. Yo les preguntaba el efecto incretina. El efecto incretina se define como el aumento de la secreción de insulina cuando se administran nutrientes o glucosa en el intestino, lo que da como resultado un mayor incremento en la secreción de insulina en relación con la exposición isoglucémica lograda mediante una inyección parenteral o intravenosa. Cuando yo como glucosa, tengo efecto incretino, aumento de la secreción de insulina. Cuando yo me pongo, no lo tengo. El efecto incretina disminuye en personas con diabetes, lo que refleja en gran medida un deterioro ¿de quién? De la función de las células beta. Este es el efecto incretina. Aquí tenemos los participantes y aquí tenemos los diabéticos. Aquí tenemos la glucosa intravenosa, ¿sí ves? En azul, y la glucosa oral en negro. Y la insulina, ¿cómo se incrementa? ¿Con qué se incrementa más? Cuando nosotros le damos la glucosa oral. Ese es el efecto incretina normal. Pero en el diabético, el efecto incretínico está decapitado. A pesar de que el diabético nosotros le demos glucosa, este no tiene la capacidad de aumentar la insulina como se debe. ¿Por qué?
porque las células betas están disfuncionando. Y hemos dicho en épocas pasadas, puede ser que ustedes oyeron este término, que cuando ya se presenta la diabetes, se han perdido el 50% de las células betas. Por eso es que el efecto incretina en el diabético está decapitado o disminuido. Esto es un poquito denso, no lo voy a tocar porque no les merece, pero vemos cómo existe una expresión de SGLT1 en células enteroendocrinas, lo que le había hablado de las células que tienen esa especie de producción de somatostatina, pero no lo vamos a hablar. Niveles circulantes de GIP y GLP-1 en individuos sanos y personas con resistencia, diabéticos u obesidad. Aquí tenemos los diabéticos. La presencia o ausencia de diabetes no altera significativamente la secreción de ninguna de las hormonas. En grandes estudios poblacionales de personas con diabetes tipo 2 se identificó una modesta alteración en la secreción del GLP-1. Pero en la obesidad sí se asocia frecuentemente con una disminución de la secreción de GLP-1 y los niveles de GLP-1 y en menor medida los GIP aumentaron después de la pérdida de peso inducida por la dieta en algunos estudios, pero no en todos. ¿Qué quiero decir con eso? Si el diabético no altera tanto el GIF ni el GLP-1 y se los altera de una manera modesta, la actividad me refiero. Pero en el paciente obeso, ese no tiene un freno de la saciedad. No están actuando entonces bien el GIF ni el GLP-1. Entiéndase así. ¿Cuáles son las acciones fisiológicas versus la biológica? Mira, ¿dónde actúan estos fármacos? Y aquí tenemos lo que se llama el núcleo del tracto solitario, NTS, aquí. Esto estamos a nivel cerebral. Los nutrientes, cuando ingresan los nutrientes, estimulan la secreción del GIF, que ya lo hemos visto, aquí está, estimulan la secreción de GIF por parte de las células L, que ya lo hemos visto, del intestino, donde pueden involucrar neuronas aferentes. Mira cómo están las neuronas. Estas son neuronas aferentes dentro del intestino que se organizan en un ganglio nudoso y luego activan esta sustancia que es la médula oblongata, que ahí está el núcleo del tracto solitario. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros tenemos actividad nuclear de esta médula para producir a nivel del estómago una acción que ya vamos a ver, que es la disminución del vaciamiento gástrico a nivel hepático, a nivel de la bilis, a nivel del colon. Vamos a tener también una actividad y a nivel del páncreas, como es el aumento de la insulina y disminución de la liberación de glucagón. Vamos a tener también una disminución del peso y vamos a tener también algunas acciones con el hipotálamo que veremos más tarde. Acciones metabólicas del GIP en diferentes órganos y tipos de células. Ya habíamos visto que hay cardioprotección, disminuye la coagulación por parte de las plaquetas. Acuérdense que en los pacientes con diabetes la actividad plaquetaria está presente y hay más posibilidades de trombosis en estos pacientes. Vaciamiento gástrico, volvemos a hablar de la esteatohepatitis y la inflamación. En los isletes, disminución de la glucosa, disminución de la secreción de glucagón por las células alfa. Las células beta, hay un aumento de la secreción de insulina.
de la biosíntesis de insulina y disminución de la apoptosis de las células beta. Vamos a encontrar una secreción aumentada de somatostatina, como antes veíamos a nivel intestinal, y aquí tenemos otras alteraciones, disminuye la albuminuria. Eso sí es un dato interesante a favor del riñón. Ellos no disminuyen la tasa de filtración como lo hacen los inhibidores SGLT2, pero sí te producen una disminución de la macro a la micro y de la micro a la albuminuria, teniendo un efecto también de protección del daño renal, no de la función renal como tal. Pero ¿qué pasaría si yo uno un GLP-1 con inhibidores SGLT2? Sería una combinación maravillosa desde el punto de vista cardiovascular. En la cronología del descubrimiento de la GLP-1, ya esto más o menos lo analizamos en antes, pero ¿qué queda por investigar? Los GLP-1 en prevención en insuficiencia cardíaca preservada, que ya salió el estudio, que es el estudio STEP, GHFPF, que demostró un beneficio en pacientes que tenían diabetes preservada, pero que estaban obesos. En enfermedad arterial periférica hay estudios en marcha, en enfermedad renal crónica hay estudios en marcha, hay estudios en hígado graso y en desórdenes neurodegenerativos como los pacientes que tienen Parkinson o que tienen deterioro cognitivo como Alzheimer, también hay estudios de investigación con estos fármacos. En resumen, hasta aquí nos vamos a quedar, después hacemos el plan 2. Los GLP-1 es una hormona. ¿Qué hemos visto ahorita, que hemos estudiado? Es una hormona. Si tienes una hormona, tienes un receptor. ¿Dónde están esos receptores? No solamente en el páncreas. Están en el intestino, están en el cerebro, están en el corazón, etc. Y de ahí sus propiedades beneficiosas. ¿De dónde se liberan estas hormonas? De las células L gastrointestinales. Todo está en el intestino. ¿Tras qué? Tras comer. ¿Estás despierto o estás en un sueño retardado? Se une al receptor y tiene efectos incretinas que conducen a la secreción de insulina dependiente de glucosa de las células betas, liberación de glucagón de las células pancreáticas alfa y la prolongación del vaciado gástrico. Enlentecen el vaciado. Juntas, GLP-1 y GIP reducen la glucosa en sangre porque liberan insulina y mejoran el metabolismo de la glucosa prandial. Un punto de orden. El efecto benéfico de los GLP-1 agonistas o similares, que se llaman, es no en la glucosa en ayunas, sino en la glucosa postprandial. En el momento que actúan en la glucosa postprandial, es un efecto más cardioprotector que tienen, porque es el momento de mayor riesgo de eventos. La persona que tiene, ustedes le piden glucosa postprandial al parámetro y está en más de 200, pero la glucosa en ayuno está en 140, pero tiene 220, 250 de glucosa postprandial. Ese paciente está en riesgo endotelial. De tal manera de que ese concepto postprandial, a nivel postprandial, es el mejor efecto que tienen estos fármacos, que superan incluso al efecto de la insulina en sí. ¿Ok? Al estimular las neuronas hipotalámicas, como hemos visto del núcleo caudado, los GLP-1 receptores y el GLP-1 también inducen saciedad y conducen a la pérdida de peso. Si yo me sacio con poco, voy a perder peso. Y la vida media del GLP-1 es
de solo unos minutos debido a su escisión por la enzima de PP4. Unos minutos. Pero si yo se lo inyecto, acuérdate que el efecto incretina solamente es oral. Pero si yo se lo inyecto, esto va a permanecer. Le estoy inyectando el mismo GLP-1. Si yo se lo inyecto, el efecto va a ser más prolongado, más beneficioso porque actúa en diferentes órganos, de tal manera de que la vida media, si bien es cierto, es en pocos minutos, pero de la que se produce. Pero cuando yo te inyecto semaglutida, cuando yo te inyecto dulaglutida, liraglutide, yo estoy actuando sobre el GLP-1. Pero si yo te inyecto si yo te inyecto el tirzepatide, actúa en el GLP-1 y en el GIF. Son moléculas que tienen doble acción, de tal manera de que son mucho más efectivas, con mayores reducciones de peso y mejor control de la glucosa. Esto es la reducción y respuesta para efectos del GLP-1. Miren los niveles fisiológicos de GLP-1 cuando yo le doy DPP4. Miren, aquí. Miren cuando yo les doy un análogo similar al GLP-1. Llega acá los niveles farmacológicos de el GLP-1. Esta cantidad supera a lo que yo pueda producir con IDPP4. Y ojo, pregunta de examen, yo no puedo asociar los GLP-1 agonistas con los inhibidores de PP4. Es una mala asociación. Y miren cómo esto me permite disminución de la glucosa si mantengo la actividad farmacológica del GLP-1, me permite el vaciado gástrico que no me lo permite el DPP4, me permite la pérdida de peso y lo que debo de permitirme sobre todo es la protección cardiovascular. Bien, hasta aquí nos vamos a quedar y nos vemos. ¿Qué hora es ahorita? El miércoles vemos la siguiente parte. Chao.